Una familia compuesta por dos pequeños y sus padres viajaban de noche por la carretera hacia Cuernavaca, cuando el coche se les averió. Con el impulso que llevaba el automóvil lograron salirse de la carretera. Hacía muchísimo frío. El señor se bajó del auto para ver de qué se trataba y de si podía reparar el carro o no. También se bajó la madre de los pequeños. Los niños se quedaron dentro del coche. «Aquí quédense, no se bajen», les dijo su madre antes de descender del auto. Los señores se bajaron del auto y no escucharon la siguiente noticia que salió en la radio. Un asesino muy peligroso, apodado el asesino del hacha, se escapó de una prisión de Morelos y anda cerca de Cuernavaca. Los niños no pusieron atención en esta noticia, pues estaban jugando. El señor revisó el auto y en definitiva él no podría hacer nada. Así que le dijo a su esposa: «Quédate con los niños, tendré que buscar ayuda». La señora no estaba de acuerdo. Le suplicó que no se fuera, que se quedara con ellos toda la noche. Total, a la mañana siguiente podrían buscar ayuda, pero a esta hora era peligroso. Así se lo dijo la esposa de este hombre, pero él no estuvo de acuerdo y, contrario a la voluntad de ella, se marchó. La señora se metió al automóvil y les pidió a sus hijos que trataran de dormir. Ella se quedaría velando toda la noche por cualquier cosa. El hombre se fue, buscaría una grúa, pero era poco probable que encontrara ayuda. Pasaron algunas horas y la señora, a pesar del esfuerzo de no quedarse dormida, finalmente fue vencida por el sueño. Ella se despertó cuando escuchó que alguien le tocaba la ventana del automóvil. Ella se alarmó de momento. ¿Quién era la persona que tocaba? ¿Acaso sería su esposo? «No se alarme, soy un policía de caminos. ¿Ustedes se encuentran bien?», preguntó el policía. Ella contestó que sí, y le dijo que su marido se había ido a buscar una grúa porque se les había descompuesto el coche. Cuando escuchó esto el policía le preguntó cómo era su marido, qué aspecto tenía. Ella lo describió y le preguntó por qué le pedía esto. El policía no le contestó de inmediato, le pidió que guardara la calma, que él le llamaría a una grúa para que remolcara su coche. «¿Y si mi marido viene y no nos ve?», preguntó ella angustiada. «Señora, necesito que me acompañe a reconocer un cadáver». «¿Un cadáver?», preguntó ella. «Sí, es que hace unas horas encontramos el cuerpo de una persona asesinada». La señora obedeció. Acompañó al policía y lo que vio casi le provoca un desmayo. Encontró a su marido muerto, despedazado. Había sido víctima del asesino del hacha, que se había escapado de la prisión unas horas antes. La curva maldita. Hace 3 años mi amiga Erika y yo habíamos salido de fiesta. Ella tenía 18 años y estaba muy contenta, ya que ese día iba a verse de nuevo con su novio. Ella estrenaba vestido, estaba radiante y provocativa. Después de la fantástica noche, ella y su novio Alejandro se prometieron verse al día siguiente. Él tenía mucha prisa por irse, ya que su hermano lo estaba esperando. Pero en realidad, era una chica quien le esperaba. Cuando volvíamos, Erika y yo tuvimos un accidente por culpa de una persona que conducía borracha y con la luz larga. Yo sobreviví, pero mi amiga falleció estrellada en el árbol de la curva. Me costó muchísimo superarlo. Cuando fue enterrada, Alejandro se atrevió a llevar al funeral a su amiguita, que en realidad era su amante. Yo me enfurecí, y él me contestó que él solo iba a ver a Erika para romper la relación, y como no tuvo valor de decirlo aquella noche, se lo pensaba decir al día siguiente. Pasaron 3 semanas, y mientras una noche yo dormía, mi amiga se me apareció con una sonrisa maligna y aterradora que me heló el corazón. Ella solo decía: «El árbol será mi venganza». Yo la miraba mientras se repetía continuamente. A la mañana siguiente no sabía si había sido un sueño o realidad, y preferí callar. Pero aquella noche el hermano de Alejandro me llamó para saber si su hermano había pasado por mi casa, pero yo le dije que no. Entonces pasó por mí para ir a buscarlo.
Encontramos su coche delante del nuestro, así que le tocamos el claxon para que parara, pero no paró. Justo cuando pasábamos por aquella curva, nuestro coche se descontroló y la luz larga se disparó sola sin que nadie la tocara. De repente y por causa de la luz larga, Alejandro y su novia sufrieron un accidente contra el mismo árbol con el que mi amiga Erika y yo nos estrellamos. Su novia falleció. Una noche, cuando él dormía, se le apareció mi amiga y le dijo que lo volvería loco, porque ella sabía que el culpable de su muerte era Alejandro. Él fue el borracho que conducía con la luz larga. Alejandro fue internado en un manicomio y sin explicarnos cómo llegó a la que llamábamos la curva maldita, apareció sin vida y con un mensaje escrito en el árbol. El árbol que lleva cobradas 3 vidas. ¿Cuál será la próxima que me cobre? Pero el árbol extrañamente tenía un nombre firmado por la primera víctima de la curva, Erika. Las 2 cabezas. Cuenta la leyenda que un día un taxista recibió una llamada de un hotel de la Ciudad de México, pidiendo que trasladara a unas personas al aeropuerto de la ciudad. El taxista, sin pensarlo, manejó hasta el hotel, donde se supone que ya lo estaban esperando. Pero al llegar, aguardó por más de 1 hora a que un tal Arrington, de nacionalidad estadounidense, bajara. Se dice que el extraño pasajero subió 2 maletas que despedían un olor fétido, pero el taxista siguió con su ruta sin hacerle a su pasajero observación alguna. «¡Pare en la esquina!», dijo el pasajero. «¿Aquí?», replicó el taxista. «Sí, tengo que hacer una llamada», manifestó al taxista con teléfono en mano. El taxista obedeció y se detuvo. Cuando el extranjero bajó del taxi, el olor era más fétido, verdaderamente desagradable. 2 minutos después, el extraño sujeto volvió al taxi y le pidió que siguiera su camino hacia el aeropuerto. Al llegar, por más que el taxista volvió su cabeza para el asiento trasero, el extranjero ya no estaba, pero el olor tan desagradable no se iba. Pensando que se había bajado sin que él se diera cuenta, aguardó unas horas a que volviera. Pero esto no ocurrió. Mas sin en cambio, la gente que pasaba tenía que cubrirse la nariz con las manos, ya que el olor del taxi era cada vez más desagradable. Molesto por la espera, el taxista se bajó del automóvil y abrió la cajuela para ver el contenido de las maletas. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que en ellas se encontraban 2 cabezas. Una pertenecía a una mujer y la otra era la del extranjero que había sido su pasajero. Dicen que por más que les explicó a los policías el extraño suceso, estos no le creyeron y a cambio está pagando una condena en la cárcel por presunto crimen. La chica fantasma del taxi en Paraguay. Esta es una historia real que sucedió en Asunción del Paraguay. Ocurrió una noche de lluvia intensa en la cual un taxista hacía sus labores rutinarias. El taxista vio a la distancia a una hermosa mujer que le hizo la parada. Él se detuvo. Cuando ella abordó el taxi, vio que se trataba de una jovencita rubia, de ojos color miel. Ella le pidió que por favor la llevara a su casa, la cual estaba a unos 8 kilómetros de distancia. El taxista quedó sorprendido por la belleza de la chica y aceptó llevarla con gusto. Durante el trayecto, la mujer no dijo nada. Lucía un poco espantada, y el taxista intentó hacerle plática, pero no lo logró. Guardó silencio y siguió mirándola por el espejo retrovisor. Al llegar a su destino, la mujer le dijo que por favor la disculpara, que no tenía para pagarle el servicio, pero que si venía al día siguiente, le pagaría todo. El taxista le dijo que no se preocupara, que no era nada. Como seguía la lluvia intensa, el chofer se quitó su chamarra y se la dio a la mujer, pues debía atravesar un angosto callejón. La mujer bajó del taxi y se encaminó a su casa. El taxista vio perfectamente en qué casa había entrado. Se retiró y siguió trabajando hasta el amanecer.
Al día siguiente, el taxista se dirigió hacia la casa de la chica para pedirle a la jovencita su chamarra. En realidad era una excusa perfecta para volverla a ver, pues la había gustado mucho y quería cortejarla. Cuando tocó en la puerta de esta casa, salió una mujer madura y le preguntó que qué era lo que deseaba. El taxista le contó lo que había pasado y quería ver a la chica para pedirle su chamarra que le había prestado la noche anterior. La señora se sorprendió con lo que escuchó y le dijo que estaba equivocado, que esa chica que él aseguraba haber traído la noche anterior era su hija y que había fallecido 3 años antes en un asalto. El taxista no le creyó y para convencerlo de que esto era real, le pidió a la señora que la llevara al cementerio en donde estaba enterrada su hija. El taxista no tuvo mayor remedio que obedecer y acudieron al panteón. Caminaron hacia la tumba de la chica en donde había una fotografía de ella y sobre su tumba estaba la chamarra del taxista, demostrando con esto que efectivamente él la había transportado la noche anterior. Los restos de la joven yacen en el cementerio de La Recoleta, en Asunción, Paraguay. Carretera La Rumorosa. La carretera La Rumorosa, localidad del municipio de Tecate, Baja California, es considerada como un peligro latente para los automovilistas, ya que es un camino lleno de curvas en el que suceden constantes accidentes. Muchas leyendas se han derivado de estos. La gente coincide en que los espíritus de los fallecidos permanecen en este lugar debido a que se trató de fallecimientos inesperados y trágicos, por lo que las almas no descansan en paz. Tal es el caso de Francisco Vázquez, un trailero que manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali. Su mujer estaba a punto de dar a luz y quería llegar lo más pronto posible para presenciar el alumbramiento. Circulaba por la zona de La Rumorosa. Como solo pensaba en el bebé que nacería, se distrajo y al momento de tomar una curva peligrosa, perdió el control y se estrelló contra unas rocas. Francisco abrió los ojos. Como pudo salió del tráiler que había quedado volteado. Sorprendentemente había salido ileso del percance. Todavía aturdido se miró el cuerpo y se alegró al darse cuenta que efectivamente no le había pasado nada. Miró su reloj y se percató que había perdido mucho tiempo. Era muy tarde ya para acompañar a su esposa en la labor de parto. Sin embargo, esperaba que algún otro camionero pasara por la carretera para pedir un aventón o por medio de él enviarle dinero a su esposa. Transcurrieron un par de horas. Francisco se quedó dormido. Cuando despertó se sorprendió al ver todo oscuro. No entendía qué pasaba, así que sin otra opción decidió caminar. Caminó y caminó. Avanzó una buena distancia. Sabía que la salida de La Rumorosa estaba cerca, pero algo sucedía, ya que descubrió que no podía apartarse de ese lugar, pues a pesar de caminar varios kilómetros, siempre regresaba al mismo sitio del accidente. Extrañamente, a los 3 días hallaron el camión, pero no al conductor. De él no se volvió a saber nada. Tiempo después, un joven trailero se detuvo en un paraje oscuro debido a las señas que le hizo un hombre, quien estaba parado en la carretera. En cuanto el chofer bajó del vehículo, el hombre solitario le dijo: «Amigo, mi nombre es Francisco Vázquez. Necesito con urgencia que mi mujer reciba un dinero porque va a tener un niño. Yo ya voy tarde, debido a que mi tráiler se descompuso y como verás no lo puedo dejar aquí. Es imposible que yo pueda llegar a mi casa ahora». El muchacho, sin pensarlo, aceptó hacerle el favor. Solo le pidió indicarle el nombre y el domicilio de la mujer, para no equivocarse. Francisco le entregó un papel en el que anotó los datos. Se despidió y antes de retirarse estrechó la mano del chofer. Este sintió que un escalofrío le recorría la espalda, pues al darle la mano, el señor estaba tan frío como un fallecido. El muchacho no le dio importancia, subió a su tráiler y se encaminó a la ciudad de Mexicali. Sin embargo, no dejaba de pensar en el encuentro, pues ni kilómetros antes ni después de La Rumorosa había visto un camión descompuesto. Fatigado, llegó al día siguiente a su destino,
Luego de entregar su carga, se dio a la tarea de buscar a la esposa de Francisco, pero no la encontró por ningún lado. La mujer ya no vivía en la dirección que éste le había proporcionado, y los vecinos no daban referencia alguna. Luego de recorrer varias colonias, una anciana le informó que la mujer se había mudado. Estaba a punto de darse por vencido cuando la mujer le mencionó que ella sabía de su nuevo domicilio. Al llegar dio unos golpes en la puerta y esperó a que la abrieran. «Dígame, joven», le preguntó la señora. «Perdone, ¿aquí vive la esposa del señor Francisco Vázquez?» «¿Soy yo? ¿Qué se le ofrece?» Muy animado procedió a contarle sobre el encuentro con su marido. «Es que ayer por la noche encontré por casualidad a su esposo en la carretera. Su tráiler se descompuso y por eso no pudo venir. Me pidió que le trajera este dinerito para los gastos de usted y su bebé». La mujer sintió desfallecer con lo que escuchaba. Se puso pálida y comenzó a sudar. Muy nerviosa y con la voz temblorosa le dijo al muchacho: «¡No puede ser! ¡Mi marido falleció hace 5 años!» El joven no podía creer lo que escuchaba. Ya no pudo articular palabra alguna. Solo estiró la mano con el sobre. En cuanto la mujer lo tomó, éste se echó a correr. Cuenta la leyenda que mientras descansaba para tratar de olvidar lo acontecido, un viento helado se sintió en la habitación. Se levantó para cerrar la ventana y al darse vuelta se encontró con Francisco Vázquez sentado en una silla. Solo le sonrió y le dijo: «Gracias, amigo». Lentamente desapareció. Se dice que a partir de ese día el alma del trailero dejó de penar, pues varios habían sido los conductores a los que el difunto les había pedido el favor y ninguno había cumplido al pie de la letra. Se quedaban con el dinero o se negaban a llevarlo. Por ello se cree que estos hombres fueron víctimas de extraños padecimientos que afectaron gravemente su salud. Del joven chofer no se supo nada más, pero a él se debe que el espíritu de Francisco Vázquez por fin descanse en paz.